Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pues y el otro es el tema del decreto del presidente de la República que autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil de manera regulada. Vamos a hablar de estos temas con Pablo Encalada, abogado penalista, que está con nosotros ya. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Lo primero es entender qué significa el decreto del porte y tenencia de armas, que después el gobierno sale a aclarar, no es para todos, es regulado, tienen que darte unos certificados y hay que cumplir muchos requisitos. Lo otro es, había una reforma que se hizo a inicios de año a artículos del Código Orgánico Integral Penal. Entonces se crea una confusión que empieza a ser aclarada con el paso de las horas, luego de que el presidente hiciera el anuncio el sábado. Buen día. Buen día, Milton. Buen día, Verónica. Un saludo a toda la ciudadanía, a su amplia audiencia. A ver, sí, primero creo que hay que distinguir estos hechos. Me parece que ha habido una confusión en el sentido de que la ley, la reforma al Código Orgánico Integral Penal habilitaría el porte de armas, ¿no es cierto? Esto no es así, no es así. La Asamblea no ha tomado una decisión en este sentido. Creo que también, para poner en contexto, el tema de las armas, muchos lo saben, no ha estado tajantemente prohibido nunca, digamos, no es que en el país había una prohibición total de la tenencia de armas. Lo que ha habido es, históricamente en el Ecuador, es la posibilidad de tener armas con un permiso. Y hasta hoy eso era verdad. Lo que pasa es que los permisos los emite el Ejecutivo, la función ejecutiva, ¿no es cierto?, a través de las Fuerzas Armadas. Y lo que pasó hace varios años, 15 años quizás, el expresidente Correa lo que dijo es, hasta aquí vamos a emitir permisos y va a ser muy excepcional, es decir, restringió de una manera radical la posibilidad de tener permisos, ¿no es cierto? Lo pudo haber hecho Correa, lo pudo haber hecho Moreno. ¿Solo restringió o eliminó? No, restringió Correa, porque sí había ciertos permisos para, por ejemplo, para los clubes de tiro. Me parece que también para camaroneras, me parece que también había esta posibilidad. Ganaderos de manera muy excepcional. Entonces, lo que hizo Correa fue restringir de una manera radical, es decir, ya cualquier persona no podía sacar permisos y revocó todos los permisos además, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, no puede obtener un permiso. Digo, lo pudo haber revocado Correa, lo pudo haber revocado Moreno, lo hizo el presidente Lazo. Y lo que él dice ahora es, muy bien, vamos a flexibilizar, ¿no es cierto? Otra vez, vamos a emitir permisos para que la ciudadanía pueda tener un arma, ¿no es cierto? Esto es lo que ha pasado y esto no tiene relación con la reforma al Código Orgánico Integral Penal, porque la ley penal siempre ha dicho, la persona que tenga una arma sin permiso tiene una pena, 1 a 3 años, 3 a 5 años, dependiendo de las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces eso no ha cambiado. Lo único, esta reforma, solo para aclarar, que no tiene relación con los permisos, la reforma lo que aclara es una situación que se daba en la práctica. ¿Qué pasaba si alguien tenía un permiso caducado? ¿Sí? El sistema de justicia había entendido que el tener un permiso caducado no habilitaba la sanción penal, sino que se entendía que sí había el permiso, estaba caducado, pero eso no habilitaba para que lo sancionen. Entonces ahora la reforma... No lo calificaba como ilegal la tenencia de un arma en ese momento. La tenencia era ilegal, pero no para ir a la cárcel. O sea, no se aplicaba la sanción. Correcto, ¿no es cierto? Decía, ok, si es que tiene un permiso caducado, se entiende penalmente que tiene el permiso y por lo tanto no se va a la cárcel. Una reforma eso se aclara. Eso es lo único que se aclara en la reforma, lo único. Entonces, si está tramitando el permiso o está renovando el permiso caducado, entonces dice, no hay responsabilidad penal. Aclara un hecho que el sistema de justicia lo había entendido de esa forma. Está bien, era necesaria esa reforma en la ley, pero no tiene relación con lo que acaba de autorizar el presidente de la República. Es decir, el 707 sí permite el porte y tenencia de armas, más allá de que haya unos requisitos, de que sea regulado, de que no sea para todos, pero sí permite el porte y tenencia de armas de uso civil, para defensa personal. Sí, sin duda, ¿no es cierto? Porque, insisto, esa posibilidad había en el Ecuador. Restringida en los últimos años, sí, es verdad. Ahora el presidente dice, vamos nuevamente, ¿no es cierto?, a habilitar la posibilidad de obtener ese permiso, que cumplan con determinados requisitos, y la ciudadanía también debe entender que esto recién, yo supongo que a partir de los 6 meses que establece el decreto, dice tiene que reformarse ciertos reglamentos, establecerse en la Secretaría de Seguridad, Fuerzas Armadas, etcétera, los procedimientos, y recién a partir de ahí poder obtener los permisos. ¿Cuándo va a pasar esto? No sé, 9 meses. Reglamentos y artículos que hay que reformar, por ejemplo, el 84 del reglamento de la ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios. Los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas naturales y jurídicas tendrán una validez de 2 y 5 años respectivamente, y para
su renovación deberán cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento y lo dispuesto en el acuerdo ministerial que el Ministerio de Defensa emita para el efecto. Es decir, este es un ejemplo de las cosas que hay que ir cambiando, porque no es nomás de aplicar el decreto sin reformar reglamentos. Claro, claro, el decreto es una política del presidente, ¿no es cierto? Que dice, bueno, ahora lo vamos a permitir y son estos los requisitos. Y cada uno de esos requisitos tiene que ser desarrollados a través de los decretos que deba emitir, no sé, el Ministerio como de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? La Secretaría de Seguridad. Es decir, aquí hay que trabajar en un ordenamiento, en una normatividad que permita, por ejemplo, quién va a hacer esas pruebas psicológicas, ¿no es cierto? Todas estas cosas tienen que irse regulando. Pablo, ahora, mucha gente ha reaccionado, y este es un debate nacional, que puede ser en un inicio superficial, porque muchos dicen, no, esto va a ser el lejano oeste, entonces aquí todo el mundo se va a matar en los semáforos. Otros dicen, no, si tienes que cumplir unos requisitos, tienes que tener mínimo 25 años, tienen que darte un certificado de cordura en el Ministerio de Salud Pública, tiene que darte un certificado de destreza y manejo de uso de armas en el Ministerio de Defensa Nacional, no tienes que haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros de un núcleo familiar, certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a la fiscalización, o no es alcohólica, el porte de armas estará prohibido en manifestaciones, reuniones, asambleas, juntas y actos públicos, es decir, cosas que limitan un poco, pero todos sabemos que esto además deriva, como en Estados Unidos, por ejemplo, que el niño coge la pistola del papá, que el sobrino coge la pistola del tío y se la lleva al colegio, que en un estado mayormente corrupto, hay que decirlo así, un certificado puede ser emitido a cambio de dinero, como se emitían los certificados de los carnets de discapacidad, por ejemplo. Es decir, ¿estamos listos como para dar un paso importante? A ver, yo creo que esta es una demanda ciudadana y quizás el presidente ha respondido quizás de una forma populista, ¿no? Darle a la gente lo que quiere. Y claro, uno tiene que escuchar, porque hay un clamor ciudadano por seguridad, ¿no es cierto? Y esto es obvio, todos estamos desesperados. Uno a ratos dice, ya no quieren ni ver las noticias, porque tienes todos los días acciones de violencia. Entonces, algo había que hacer, pero yo no creo que esta sea la alternativa, porque finalmente es un reconocimiento de que el Estado, las fuerzas del orden, digamos, no son suficientes, ¿no es cierto? Es el reconocimiento de que como no puedo, yo Estado no puedo, entonces mejor ustedes defiéndanse. Tanto que tuvo que borrar ese tuit del presidente cuando dijo, ¿no es cierto?, que es una guerra entre delincuentes y ciudadanos. Le tocó borrarlo porque, claro, era el reconocimiento de que nos estaba endilgando a nosotros esa responsabilidad. Que no podía más. Claro, bueno, entonces, esto es prudente, es necesario. La doctrina, la experiencia en otros países, digamos, la literatura al respecto, dice de manera mayoritaria que mientras más armas hay más violencia, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Más armas, más violencia, más en nuestro país. Cuando tenemos tan poca cultura de respeto a la legalidad, ¿qué nos hace pensar a nosotros que efectivamente esos permisos van a ser bien emitidos? Son incontables las autoridades públicas que tienen permisos, carnet de discapacidad, autoridades públicas. No se digan tantos ciudadanos que han sacado los carnets con el solo objetivo de comprarse carros más baratos. Eso pasa en nuestro país. Entonces, y los niveles de violencia han aumentado, ¿no? Claro, no es que mañana se habilita la posibilidad de sacar un permiso y todos vamos a salir a matarnos en las calles. No, eso tampoco va a pasar. Pero sí vamos a tener mayores actos de violencia porque la sociedad está encrispada. Entonces, si la sociedad responde de una manera violenta hoy, con el arma, obviamente lo va a hacer. Y yo los invito, recordemos lo que pasaba hace algunos años. Yo me acuerdo, en los 90s, por ejemplo, haber tenido casos, compañeros de colegio que se dispararon, muertes así mismo accidentales entre chicos. ¿Por qué? Porque las pistolas estaban a la mano. Pero otra cosa es, veamos lo que pasa en los Estados Unidos, que es un referente a tomar en cuenta, porque es un país del primer mundo y tiene unos problemas enormes de violencia. Por ejemplo, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Hay una estadística que dice que los policías, mueren más policías en defensa de mujeres violentadas que en enfrentamientos con delincuentes. Es decir, cuando van a defenderlas a las mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, mueren más policías. Lo otro, Naciones Unidas dice que la posibilidad de femicidio frente a una violencia intrafamiliar aumenta por 5 veces la posibilidad de que esta mujer muera. Si hay violencia intrafamiliar, se aumenta por 5 la posibilidad de que muera con la tenencia de armas. Entonces, es un tema que no va brindarnos solución y que, claro, yo veía creo que era de una caricatura de Bonil de hoy, que decía, una persona va a comprar un arma y él le dice, ¿cuánto cuestan estas armas?
y saca una pistola y le dice, démelas todas, ¿no es cierto? Lo amenaza y le dice, dámelas todas. Entonces, Y se te va gratis. pero obvio, entonces esto va a abrir la posibilidad más bien a que sea mucho más fácil tener armas y obviamente los delincuentes son los que se van a aprovechar de En esto. Ecuador casi el 60% de las muertes violentas son con armas de fuego. 8:35, estamos hablando con Pablo Encalada, abogado penalista. Doctor Encalada, y quisiera preguntarle sobre qué opina del rol que tendrían los guardias de seguridad privada ante un hecho delictivo según el decreto 707, porque estábamos conversando esta mañana con Lolo Miño y pues ella expresaba una preocupación en torno a esto, porque decía, podría ser el germen de que se den quizás grupos armados paralelos, como sucedió con los paramilitares en Colombia en su momento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Yo soy enemigo de los blancos o negros, yo creo que todo hay que verlo, ¿cierto?, matizándolo. Entonces, yo sí creo que los guardias privados deben tener un rol en la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? No les vamos a entregar a ellos la posibilidad de ejercer la fuerza pública, no, 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 señor. Pero si nosotros, si la inversión privada, en el sector privado, por ejemplo, en nuestros barrios, qué sé yo, en Quito, donde mayoritariamente hay guardias privados, si tenemos un guardia por cada edificio, por cada urbanización, me parece lógico ellos integrarlos a la seguridad para que puedan colaborar, ¿no es cierto?, en esto. Ok, ¿los guardias deben tener armas? Yo creo que en este momento hay que discutirlo, quizás sí, ¿no es cierto?, porque se están enfrentando a una situación mayor de violencia, puede ser que sí. Que sea en el lugar de trabajo me parece lo obvio, ¿no es cierto? Estos guardias no pueden salir. Yo trabajaba en la fiscalía hace muchos años y me acuerdo varios casos en que los guardias salían con sus armas, se pegaban las borracheras, empezaban a disparar, entonces llegaban a la flagrancia. Sí, estas cosas pasan, ¿no es cierto? Y entonces esto hay que regular de mejor manera, las empresas de seguridad que sean más formales, ¿no es cierto? Que no sea tan simple entregar un arma. Pero sí, si es que lo ponemos en blanco y negro, si lo reducimos a lo más chiquito, más armas, más violencia. Ahora, hablemos de la violencia y las responsabilidades penales de los ciudadanos que porten armas. Digamos que empiezan a emitirse los permisos y empieza a aumentar el número de ciudadanos que van a poder acceder a un arma. Actúan en un robo, actúan en un hecho delincuencial y matan al delincuente. Muchos también piensan que aquí los delincuentes van a estar en las calles y los ciudadanos que se defendieron llenando las cárceles. Milton, el derecho es lógico. El derecho es lógico, el derecho penal es lógico. Y entonces, claro, obviamente hay horrores en el sistema de justicia que son menores, sino que, claro, causan escándalo, como estas acciones constitucionales por la cual una persona que está cumpliendo pena recupera la libertad. Eso es un abuso del derecho, eso es abiertamente corrupción. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un ciudadano que tiene permiso para portar armas y en defensa, por ejemplo, está en su casa y entra un ladrón, le dispara y lo mata? ¿Qué dice el derecho ante eso? Es lo que nos interesa. ¿Qué dice el derecho? Esta persona actúa en legítima defensa. No es necesario ni siquiera que lo ataquen. Si es que una persona, un ladrón, está entrando a tu casa, tú sacas una pistola y lo matas, es legítima defensa. La legítima defensa significa que esa agresión, esa lesión o ese homicidio es jurídico y por lo tanto esa persona no va a la cárcel. Eso es la legítima defensa. Eso en papeles está bien, es correcto, pero aquí primero te van a meter a la cárcel, te van a tener un tiempo en la cárcel hasta determinar que actuaste en legítima defensa. ¿Por qué, Milton? Porque la justicia de aquí creo que es lo que tenemos. Es que el tema, bueno, sí puede pasar también, sí hay a veces estas construcciones. Pero si los policías tienen miedo de actuar en casos en operativos, porque terminan enredados en procesos jurídicos penales. Pero hay que ver los casos, Milton. Hay casos en los cuales los policías han salido en persecución de un ladrón y por la espalda le mete 12 disparos. O caso Fibeca, por el cual hay sentencia en la cual se establece pues la ejecución extrajudicial. Cuando los ladrones fueron sometidos contra el piso y les disparan contra el piso y a de espaldas. Eso no es legítima defensa. Yo sé que la ciudadanía de estas cosas, digamos, no le gusta escuchar, pero la legítima defensa se aplica cuando hay una necesidad de usar la violencia. ¿Cuándo? Cuando está en peligro mi vida o la vida de terceras personas. Yo veía un video el día de ayer de un policía, hay una redada ahí, los cogen a unos presuntos infractores y está una persona, un gordo, no sé si vieron el video, el tipo los encara a los policías y los policías con la pistola no pueden someterlo. Hay una falta de capacidad del policía. Si es que el señor insiste o los ataca, la policía podría dispararle. Es decir, no hace falta que haya una igualdad de armas, por ejemplo, que es algo que repite la ciudadanía. No es verdad. No es que voy a esperar que me saque la pistola. No. En este caso que yo veo de la policía es que no tiene la capacidad de reacción y probablemente sí estén asustados, ¿no es cierto? Tengan miedo, pero por falta de capacidad, falta de capacitación, falta de comprensión. Los policías pueden actuar.
pueden actuar. Y si hay casos en los que están enfrentando, digamos, procesos penales, hay que analizarlos a cada uno de ellos. Un tema final es el uso del gas pimienta, de estos gases que también están en el decreto. No se podían usar antes, eran prohibidos. No tengo claro, Milton, me parece raro, ¿no? Había una normatividad al respecto, sí, en un reglamento, me parece, de la Policía Nacional sobre el uso de armas no letales. Sí, había un reglamento sobre eso. Pero bueno, si es que había necesidad, si no lo teníamos claro es porque, o sea, si este momento no sabemos si se podía o no es porque no estaba claro, así que mejor que lo hayan aclarado a través del decreto. Y claro, pues esto tendría que ser mucho más fácil la posibilidad de obtener estas herramientas para defenderse, porque estamos en un momento límite. Estamos en una situación que merece respuestas distintas. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Así que me parece muy bien que se permita el uso de No sé cómo era el reglamento del tema de los gases pimienta, pero ayer yo ya había 2 personas que conozco que habían comprado su gas pimienta y ya tenían en su cartera. Y yo conozco personas que han tenido antes de esto. Pero fíjense eso, y solo termino. Fíjense aquello. Esto es un uso racional de la defensa. ¿No es cierto? Es decir, ¿qué pasa con gas pimienta? Por último, si te equivocas, ¿qué va a pasar? No es llorar nomás a la persona, ¿me explico? Entonces, tiene que haber una proporción en el mecanismo de defensa que uno emplea. Un gas pimienta me puedo equivocar, con un arma no me puedo equivocar. Bueno, temas importantes que hemos... Una pregunta final para el doctor Encalada. Me hacen del público. Dice, ¿qué pasa con los que ya tienen permiso de tenencia de armas? ¿Qué debería pasar? Pero no entiendo la pregunta. Si es para ya tiene un permiso de tenencia, ¿qué pasa con este nuevo decreto? Está vigente, vale. Lo que pasa es que no podría, claro, no podría estar vigente, ¿no? Claro, no podría estar vigente porque se suspendieron los permisos hace muchísimo tiempo, salvo que sea aquellos relacionados con los temas de club de tiro, de estas cosas. Entiendo que los permisos de tenencia es de uno y el deporte fue el que se suspendió. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre tenencia y porte? El uno es que uno puede tener en la casa, ¿no es cierto? El de tenencia es que lo tiene en la casa, pero también estaba prohibido también. Ese también, tenencia y porte. Y porte es el que uno puede trasladarse con el arma, portándola, llevándola a todo lugar. Ambos, ¿no es cierto?, tienen sanción penal. El de tenencia en casa es pena menor, el de porte es pena mayor. Bien, Pablo Encalada, muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco más todo este debate nacional sobre la tenencia y porte de armas que el presidente Lasso ha firmado en el decreto 707. Buenos días.